Hoy vamos a empezar a hablar un tema que es nuevo. Empezamos un curso, se llama El Pacificador o Los Pacificadores. No es un tema que manejamos mucho en la iglesia y consideramos que es muy importante empezarnos a familiarizar con ello porque necesitamos una dinámica de cambio. Y hay áreas en nuestra vida en las que como hijos de Dios podemos estar disfrutando de cambios en nuestra vida y podemos estar disfrutando del poder de Dios que transforma vidas. Pero hay áreas en nuestra vida en que ese poder como que no es muy evidente. Como que hay áreas en nuestra vida como que se pueden cambiar y hay áreas en nuestra vida como que siempre están igual. Entonces, tenemos dos opciones. Una es que realmente estas promesas de que Dios cambia nuestra vida a la imagen de Cristo se aplica en algunas áreas de nuestra vida y en otras no, o que Dios no tiene tanto poder como para transformar esas partes de nuestra vida en donde no somos transformados. Obviamente esa es una aberración, cualquiera de las dos opciones. Entonces tenemos una tercera opción: no estamos haciendo algo, por lo que no estamos conociendo el poder de Dios en algunas áreas de nuestra vida. No estamos obedeciendo de la manera en como Dios pide que le obedezcamos en algunas áreas de nuestra vida. Y vamos a entrar de lleno al tema. Más o menos trata de esto: conflictos. Todos estamos inmersos en conflictos. Todos estamos, no tienes que voltear muy a tu pasado para ver que no hace mucho tiempo tuviste un agarrón con alguien. A lo mejor no te tienes que ir muy lejos de tu casa porque fue con tu cónyuge, con tu esposa o tu esposo, o con tus hijos, o con tu papá, o con tus amigos, y estamos en constantes conflictos. El conflicto es algo natural, no es algo que sea algo ajeno a nuestra vida. Hay personas que navegamos nuestra vida con la idea de que yo soy más pacífico y yo no me meto tanto en broncas y a mí se me resbala todo. Es una manera de lidiar con los conflictos, pero no necesariamente es ausencia de conflictos, sino más bien es la actitud que tienes ante el conflicto. Pero la verdad es que todos estamos en conflictos. Y si tú no tienes conflictos, puede ser por dos cosas, que no es verdad, pero puede ser por dos cosas. Una es que eres tan bueno que no generas ningún conflicto, o la otra, que eres tan malo que no generas ningún conflicto. El problema es, los conflictos vienen a consecuencia del pecado en el mundo. Y vivimos en un mundo de pecado. Y vivimos en un mundo en donde tarde o temprano alguien va a pecar en contra de nosotros. Y no solo eso, porque no solo tienes que ver esta cara de la moneda, también tienes que ver la cara de la moneda de que tarde o temprano tú vas a pecar en contra de otra persona. Y hay veces que los conflictos no tienen tanto que ver con pecado, sino simplemente con diferencias. Somos diferentes. Dios nos hizo como personas independientes, podemos decir, unos de otros, que tenemos distintos gustos, distintas maneras de reaccionar, y hay cosas que a mí de ti no me gustan, y hay cosas mías que a ti no te gustan, no porque haya un mal moral implícito, solo que me choca que comas con la boca abierta. O sea, no estás ofendiendo a Dios, no estás dañando a nadie, así lo haces tú y es algo que a mí me revuelve las tripas. Pero no estás haciendo algo malo. Sin embargo, en mí genera, o yo lo tomo de cierta manera en la que para mí eso es un conflicto. Entonces, que estamos metidos en conflictos, siempre estamos metidos en conflictos. El problema no es estar metidos en conflictos. El problema es qué hacemos o cómo sobrellevamos estos conflictos. Me gustaría que consideráramos que el conflicto tiene oportunidades y que lejos de verlo como algo a lo que hay que temer, debemos de verlo como una ventana de oportunidades. Y la primera oportunidad que tenemos dentro de un conflicto con otra persona es que en el conflicto siempre tienes la oportunidad de glorificar a Dios. Siempre tienes la oportunidad de darle gloria a Dios en medio de este conflicto. ¿Qué tanta relevancia o qué tanta importancia debe de tener esto en nuestra vida?
más al ratito vamos a cantar una canción que se llama Príncipe de Paz. Me gusta por ser pegajosa, pero aparte de eso me gusta por el título de Cristo de Príncipe de Paz. Él es el Príncipe de Paz, Él es el pacificador, Él es el que viene a traer la paz a los hombres, la paz de Dios a los hombres. Este Príncipe de Paz es constituido como el Príncipe de Paz, y es constituido como el Príncipe de Paz por lo que a Él le costó traer la paz a los hombres. Porque la paz de Dios no llegó solamente porque Dios lo dijo. La paz de Dios llegó porque el Hijo de Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió por su pueblo. Así es que la paz que Dios provee al hombre, aun cuando nosotros la recibimos de una manera gratuita, aun cuando a nosotros no nos cuesta nada, porque decimos lo recibimos por gracia, eso no quiere decir que no valga, porque la paz que Dios da al hombre tiene el valor de la sangre del Hijo de Dios. Así es que esa es la importancia que le tenemos que poner a la paz. Ahora, nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero el carácter de nuestro Señor Jesucristo no se refleja siendo sonrientes, no se refleja teniendo una buena apariencia. Nuestro carácter se refleja en la medida en cómo nuestra manera de vivir se asimila a la manera de vivir de Cristo. En cuanto mis deseos y mis decisiones y mis actitudes tienen más que ver con los deseos, las actitudes y la manera de ser de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ser el Príncipe de Paz, esa es la importancia por la cual nosotros deberíamos de estar procurando la paz. Había una canción que cantábamos hace mucho en la iglesia que decía, sea la paz dentro de tus muros, sea la paz, pero la paz la promueve la iglesia, o la paz, si no la promueve la iglesia, la paz de Dios no la promueve nadie. Porque la paz que Dios da solamente la conoce su pueblo. La paz no es ausencia de conflictos. De hecho, Cristo, que es el Príncipe de Paz, dice, yo no crea que yo he venido para que no tengan conflictos con ninguno. Más bien he traído discordia entre padre e hijo, entre madre e hija, entre hermano y hermana. ¿Por qué? Bienaventurados los que por causa del Evangelio son vituperados, dice Mateo 5, en las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿por qué? Porque por hacer el bien, ellos están en conflictos. Así es que una persona no necesariamente está inmersa en conflictos como resultado de su pecado, sino que también puede estar inmersa en conflictos porque está haciendo lo bueno y a alguien le va a picar que tú estás haciendo lo bueno. Obviamente, no quiero decir, ay, que esto es bien fácil. Si tú piensas que tú estás teniendo conflicto por hacer lo bueno, cuestiónatelo un poquito. A veces es muy difícil que tengamos conflictos por ello, pero vamos a suponer. Cuando te dicen, por ejemplo, que acabas de convertir al cristianismo y esto es, seguidito nos pasaba, que te empiezan a decir que la aleluya, que en tu casa, más que nada con tu familia, que son los que más son ponzoñosos. Bueno, todos somos ponzoñosos. Mateo 5:6 pone un principio que tiene que poner nuestra atención en este deseo y en esta intención de buscar la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese texto, apréndetelo. Mateo 5:9. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que identifica a un hijo de Dios? Ser pacificador. Y aquí vamos a ver lo que es ser pacificador y lo que no es ser pacificador. Porque muchas veces tenemos la idea de que, bueno, yo sí soy pacificador porque yo no me meto en problemas, yo me hago para atrás, yo no oigo, yo no veo. Eso no es ser pacificador. Un pacificador es alguien que trabaja por la paz.
y que está dispuesto a pagar el precio por la paz. Manuel tiende a repetir. Cuando dice un principio, te lo dice 1, 2, 3, 4 veces de la misma manera. Y a mí me gustaría que en tantas veces que lo ha repetido, tú lo puedas decir. Porque Manuel seguido dice que la paz es el fruto de algo. La paz es el fruto de algo. Y la paz no es el fruto de un éxtasis de estar meditando en Dios y en su palabra y respirar profundo y entonces sentir esa cosa bonita en el pecho, así como de llenura, como de emoción, como no, la paz no viene a consecuencia de eso. ¿Alguien me puede decir consecuencia de qué es la paz? Y obviamente nos referimos a la paz de Dios, a la paz que es fruto del Espíritu Santo. ¿A consecuencia de qué viene la paz? De hacer justicia. La paz viene a consecuencia de hacer justicia. Y hacer justicia es lo que Dios quiere. Y aquel que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres es aquel que dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él vino a hacer justicia. Y cuando nosotros decimos, es que el sacrificio de Cristo no es justo, nosotros lo estamos viendo como si fuera, como que no es directamente proporcional a su manera de vivir recta, inocente, justo, y entonces esta muerte atroz no es justa. Sin embargo, es la justicia que Dios demanda. Y Cristo vino a cumplir lo que el Padre deseaba. En este sentido, esto es justicia. En este sentido, Él trajo paz. Así es que cuando nosotros somos llamados a ser pacificadores, no estamos llamados a no estar inmersos en conflictos, sino que en medio de los conflictos nosotros desarrollemos un carácter que refleje quién es nuestro hermano primogénito, unigénito, y que somos hijos de Dios, que es ser pacificador. La primera característica que tiene un conflicto que muchas veces no lo vemos, es que el conflicto nos da la oportunidad de glorificar a Dios en cualquier momento. Corintios dice, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Ya sea que hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Y si Dios te ha puesto en una situación en donde tienes un conflicto con... Estos son típicos, y creo que obviamente ninguno de nosotros está exento de esos conflictos que parece como que no están. Nada más es cuestión de rascarle tantito porque tienen años y años y están en la misma familia y están con la misma actitud de yo no tengo problema contigo, pero no te me acerques, yo no tengo problema contigo, pero desde aquella vez, mejor ahí muere, tú por tu lado, yo por mi lado, si eres mi hermano, si eres mi tío, si eres mi primo, pero no te trago. Y podemos estar inmersos en conflictos de años. La consecuencia de hacer la justicia es la paz. Pero la consecuencia de la injusticia parece que no, y decimos que no, pero es soberbia. Y la consecuencia de la injusticia y de estar años, y no estoy hablando de una persona que no es hija de Dios, estoy hablando de una persona que puede ser hija de Dios y que tiene conflictos con su familia desde hace muchísimo tiempo y que no ha tenido una actitud bíblica para enfrentar estos conflictos. Y no estoy diciendo que resuelva los conflictos, estoy diciendo que no tiene la intención de mostrar el amor de Dios en este conflicto. ¿Sabes? También hay amargura ahí. Y también hay resentimiento. Y también hay ese deseo de venganza oculto y disfrazado de muchísimas maneras. Tenemos conflictos en nuestro trabajo. Tenemos conflictos con nuestros hijos. Sobre todo con el mediano. No, con el más grande también. Y generalmente tenemos, no es algo natural en nosotros responder de una manera piadosa ante el conflicto.
no es algo que fluya, no es algo, y si te sale, ni siquiera es algo que te agrada. Que lo puedes hacer por obediencia y en la medida en cómo eres obediente, puedes desarrollar ese deseo o gusto por hacerlo, pero en sí no es algo que nazca de ti, es algo que nace de Dios. Porque lo que nosotros tenemos son básicamente 6 respuestas que nosotros tenemos ante los conflictos, que la vamos a dividir en 2. Nosotros respondemos ante los conflictos, ante los ataques, ante el pecado de otras personas o ante lo que no nos gusta de otra persona de 2 maneras, básicamente. O escapamos, huimos o atacamos. O nos escondemos o agredimos. Y en esas 2 opciones que tenemos 3 puntos en cada una. Y lo tenemos en algo que se conoce como la loma resbaladiza, lo tienen en su formato en el celular y también lo tienen en una copia bien fea que le saqué hoy, pero pues perdón por él. La primera de ellas, empezamos del lado izquierdo, de abajo hacia arriba. ¿Cuál es? ¿Manda? No, perdón, de la tercera para abajo. Negación. La primera, no es la primera opción, pero es la primera que vamos a ver hoy. La primera manera en cómo respondemos a un conflicto es la negación. Las respuestas de escape generalmente lo tiene una persona que ante un conflicto, cuando era niño apenas acabamos de llegar a la iglesia y fuimos a la playa del amor con toda la iglesia. Yo estaba como de edad de chonches. Roberto Ramírez estaba como 2 años, 1 año más arriba, y Víctor Barrera estaba como 1 año más arriba. Quizá ellos no se acuerdan porque a ellos su mamá no les dio una cueriza, pero a mí sí, con una soga con la que amarraban al perro. Ese día nos fuimos por la playa del divorcio, por la parte de atrás, y estaban azotando las olas, y pues yo iba otros allá atrás de los otros 2, y pues cuando se iba la ola a correr, y emocionado porque sabemos uno no mide las implicaciones, y después de eso nos estuvieron buscando como media hora, imagínate, o sea, los que fueron de la iglesia me supongo que eran como 30, pero empezaron a buscar y no encontraban a los 3 chamacos, y los 3 chamacos sentados en medio del arco. Y entonces llegaron 2 intrépidos ante esta situación del mar impetuoso contra las olas, Luis Olazuaga y César Tapia. Y entonces Luis estaba así como que paso, no paso, y no pasó. Y dijo, no, es que no se puede. Y entonces empieza César y se sube a una piedra y aguanta el azote y se baja. Se sube a la piedra y aguanta el azote y cruza. Dice él que iba aterrado. Y entonces cuando cruza, yo lo escucho nada más desde lejos que nos grita y que nos hace así y se vio molesto. O sea, nos hizo así, se dio la vuelta y se fue. Y ahí vamos los 3, pero pues nosotros, yo no iba ni asustado ni nada, luego ya me asusté, no por las olas. Hay 3 maneras de ver este conflicto, vamos a decir. Las olas y azotando contra las piedras es un conflicto. Y hay 3 maneras de verlo. Hay quienes deciden pasar con toda la emoción, haciendo lo que tienen que hacer para pasar. No estoy diciendo que yo estaba bien, es un ejemplo con el que puedo explicar. En donde puedo encontrar la manera en cómo cruzar. El otro es alguien que se detiene, ve el conflicto como algo aterrador y dice, no, ¿sabes qué? Yo no le entro, ahí nos vemos, están muy fuertes esas olas. Y el otro es el que llega y dice, entiendo que tengo que pasar y tengo que ir a buscar
Así es que con todo mi terror y con todas las implicaciones que haya y con las posibles consecuencias que hay, voy buscando la manera en cómo llego al otro lado. El primero son los que atacan. El primero son los impetuosos, los que no ven las consecuencias, los que van y se embarran con el conflicto, y el conflicto lo ven más como una aventura, como algo que se tiene que aplastar, como algo que se tiene que vencer, como algo que la persona de escape no, la persona lo ve como un monstruo, que entre más lejos estés de él, mejor. Pero un conciliador es una persona que ve el conflicto y sabe que tiene que cruzar y busca la mejor manera en cómo tiene que cruzar ese conflicto. El de la persona de escape, la persona que escapa, generalmente ve el conflicto y huye. Y huye de muchas maneras. Y huye, mira, y probablemente en algún área de tu vida tú eres así, yo soy así, en donde vemos un conflicto y nos hacemos de la vista gorda porque no tenemos el más mínimo interés de confrontar a este hermano que es que se pone bien enfadoso. Es que siempre es lo mismo, es que siempre es el mismo problema con él, es que nunca cambia y es que mejor, ay, déjalo que se dé topes. Y preferimos hacer como si no pasara nada y preferimos negar que hay un conflicto y pero lee los textos que están aquí y considera solamente las implicaciones en la vida de las personas que decidieron hacer caso omiso de los conflictos serios que había en su casa. Ay, cuando lo buscan en su casa, esa muere. Y si te vas a su predecesor, está Elí, en donde los rumores llegaban y le decían, tus hijos están haciendo de lo peor, tus hijos están haciendo, y pasa como pasa en el banco o pasa en el restaurante, en donde todo mundo se puede dar cuenta que tus hijos son un despapalle, menos tú. Y te haces de la vista gorda como si no hubiera un problema. Es verdad, esto puede traer una solución momentánea en la que tú te puedes desafanar de un conflicto que con el tiempo se va a hacer un monstruo que no vas a poder contener. Y que va a traer obviamente muchísimas más consecuencias de haberlo atendido en su momento de una manera eficiente. Así es que la primera respuesta que nosotros tenemos es hacer como si no pasara nada. Es hacer como, ya vimos que hay un problema y no te quieren meter. No. La segunda, perdón, si gustan hacer alguna pregunta o algún comentario o así interrumpir, podemos interrumpir. La segunda es huida. Sí. La primera opción que nos está dando debe intervenir una tercera persona como pacificadora, aunque no sea de la familia o que sea de la familia. El ejemplo que nos está dando de los hijos que están haciendo malas cosas y entonces interviene un pacificador. ¿Cómo está eso? Lo vamos a ver en esa misma descripción de la colina. Un poquito más adelantito vamos a ir viendo cuando intervienen otras personas. Aquí estamos hablando solamente de cuando tú ves lo que tienes que hacer, pero haces caso omiso a las señales tan claras que... Ajá. La segunda es huida. Y es cuando llega el momento en el que tú dices que estás hasta el gorro, que ya no estás dispuesto a seguir, que ya tenemos que buscar, por buscar la paz, mejor tú de aquel lado, yo de este lado, y entonces es mejor el divorcio, mejor la lejanía, mejor renuncio y me voy a otro lado, mejor ya no estoy dispuesto a esta tensión y huimos. ¿Sí? ¿La qué, perdón? Ajá. ¿Ok? Y ese es un punto muy importante.
Nuestra semejanza con Cristo no solo tiene que ver con intenciones, tiene que ver con medios, tiene que ver con métodos. ¿Por qué? Porque la manera en la que lo hacemos, porque la razón por la que lo hacemos determina la manera en que lo hacemos. ¿Por qué? Nosotros podemos decir que vamos a ir en el nombre de Cristo y por amor a Dios, pero a nuestra manera. Y nuestra manera no necesariamente es una manera honrosa para Dios. Así es que lo que tenemos que cuidar es que no solo tenemos que ver las intenciones de Dios, sino también los métodos que Dios ha establecido. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y es algo muy importante para nosotros, porque nos permite, cuando dices discernir, me permite a mí desechar lo que de mí intensifica más el conflicto y desecharlo y empezar a tomar actitudes que tienen que ver más con lo que Dios me pide que yo haga, que no necesariamente es algo natural en mí. Así es que, en este caso, discernir sería más bien dejar de ser yo al confrontar este conflicto y asemejarme un poquito más a Cristo al enfrentar este conflicto. Este conflicto no se va a arreglar porque yo tome esta actitud. Lo que yo voy a hacer es traer gloria a Dios cuando haga lo que Dios me pida que yo haga. Y obviamente vamos a ver bastantes textos, pero con el paso del tiempo, hoy solamente estamos planteando la condición en la que estamos. Pero vamos a ver textos muy interesantes como Mateo 18 en la próxima, vamos a ver un poquito hoy, pero la próxima semana empezamos a hablar más de Mateo 18, que es uno de los pilares de la pacificación bíblica. El segundo punto acerca de la huida. ¿Huimos de los conflictos o huimos del montón de conflictos que ya desarrollamos con cierta persona o con ciertos grupos de personas porque ya no estamos dispuestos a seguir y estamos dispuestos a romper relaciones, estamos dispuestos a perder relaciones importantes para nuestra vida? ¿Qué tan importante es para nuestra vida? Pues es el hermano que le deja de hablar a su hermano, el tío que ya no es bienvenido en tu casa, el pariente que cuando llega, pues tú mejor te vas porque ya estás hasta el gorro. El trabajo que en lugar de salir bien de ese trabajo, saliste, dejaste las cosas inconclusas y ahí arréglenselas como puedan con un testimonio terrible de tu relación con Dios, porque también tiene que ver tu relación con Dios en la manera en cómo te desempeñas como empleado. Y tú sales con un, pues muy mal testimonio. ¿Por qué? Porque ya no estás dispuesto y tendemos a huir. Y la tercera opción, obviamente ya eso es un extremo, el suicidio es una manera de huir de los conflictos. Es una manera, entonces a veces dicen, no, es que qué valor se necesita para suicidarse, más bien qué falta de valor para vivir, porque lo que no quieres es vivir con las consecuencias de estos conflictos en tu vida, o la falta de valor de confrontar los conflictos de la manera en cómo Dios pide que confrontes los conflictos. Por el otro lado tenemos a los que parece como que los conflictos les gustan. Está la otra parte en donde cuando hay que decirle algo a alguien y te truenan los dedos porque yo tengo ganas de decirle sus verdades, o sea, y te emocionas porque por dentro la verdad es que te gusta aplastar, te gusta atacar. La primera respuesta de este tipo de personas son las agresiones. Agredes, puede ser una agresión física, puede ser una agresión verbal, puede ser un insulto, pero a veces somos más sutiles. A veces no somos tan brutos como para ir a agredir a alguien así directamente en su cara, cuando ese alguien pues puede, a lo mejor está más fuerte que nosotros o es más ágil que nosotros y nos las va a partir. Entonces vamos a ser un poco más cautelosos. Y si yo tengo la intención de dañar al hermano, ¿para qué voy a venir a decirle al hermano si puedo ir muy bien con el otro hermano? Y mejor le digo lo que él está haciendo, o lo que yo creo que él está haciendo. Y empezamos a hacer chismes, y empezamos a hacer calumnias, y empezamos a agredir de una u otra manera a esta persona. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre nosotros. Y una de las cosas que nos pasa en medio del conflicto es que ayer estábamos en el grupo pequeño y les digo que
tenemos esta perspectiva de las novelas. O eres bien buena y mensa, o eres muy mala e inteligente. Entonces, como que, bueno, si está muy mensa no te identificas con ella, pues, pero siempre cuando vemos la novela, no vemos novelas, pues, pero es un ejemplo. Cuando vemos la novela, como que te identificas con el bueno, ¿no? Como que si estás viendo una caricatura, siempre dices, pues yo soy Sinbad, no soy el monstruo que sale del mar, o sea, siempre te identificas con el que no es mala onda. A veces en el conflicto tú eres el mala onda. A veces, o sea, no decimos comúnmente, no somos peritas en dulce, no somos moneditas de oro, pero nosotros tenemos parte en el conflicto. El problema es que cuando nosotros somos las personas que agredimos, generalmente nosotros nos vemos como personas justas dentro de un conflicto, y ese conflicto es entre dos personas y tú eres parte de ese conflicto. Y generalmente para poder aplastar bien a la otra persona tienes que tener una autojusticia muy desarrollada en la que tú eres lo suficientemente bueno como para aplastar a alguien suficientemente malo. Y no es así. Aquí me gustaría, a lo mejor 2 o 3 veces lo voy a mencionar luego en otras clases del mismo curso. A lo mejor eres una persona que te gusta aplastar y que te gusta humillar y que te gusta en tu manera de hablar, y específicamente cuando algo te molesta o cuando estás en un conflicto de una manera hiriente, despectiva, sarcástica, humillante. Luego llega gente hacia la iglesia y habemos gente que ya somos así. Y luego llega gente aquí a la iglesia y hay algo que tenemos que cuidar mucho. El evangelio es para cambiar corazones, pero corazones que no son cambiados con conocimiento bíblico son bien peligrosos. Porque una persona despectiva, hiriente en su manera de hablar, que ahora sabe la Biblia, se vuelve una amenaza en la iglesia. Pero ahora, con armas bíblicas. Y entonces tiene los principios bíblicos y entonces tiene el conocimiento, pero lo despectivo, hiriente, sarcástico no se le quita. Y entonces cuando toca la oportunidad de confrontar al hermano, de restaurar al hermano, de amonestar al hermano, ni confrontan, ni amonestan, ni nada, aplastan, humillan bíblicamente, con términos bíblicos. Entonces, lejos de pacificar, por eso decía hace ratito, no solo tiene que ver hacer lo que Dios nos pide, sino hacerlo también en la manera en como Dios nos pide. Porque hacerlo en la manera en como Dios nos pide nos va a limitar a arrepentirnos, nos va a orillar a arrepentirnos, nos va a orillar a que dejemos de hacer eso que tantas ganas tenemos de hacer. Y eso, mira, a lo mejor luego toca platicar con alguien, o a lo mejor tú eres el que está platicando con alguien, oye, y entonces ya viste que el hermano está haciendo esto, ya viste que la hermana está de esta manera así, oye, hay que decirle, ¿no? Y es que a veces hasta salta uno así, yo le digo, pero cuando salivas, cuando te emocionas, párate tantito, a lo mejor tú no eres la persona indicada para decirlo, porque seguramente lo que vas a hacer es regar las perlas a los cerdos. Es ir a embarrar el evangelio de una manera tan dañina. Obviamente no vas a embarrar el evangelio, vas a embarrar tu evangelio a tu manera. ¿Por qué? Porque agredes. ¿Por qué? Porque la segunda, litigio. No puedo, pues no voy a juicio. No puedo, pues contrato a alguien para que arregle esta que yo no puedo arreglar. Porque como yo no te puedo aplastar, alguien más sí te puede aplastar. Entonces le pregunto a esta persona, oye, pero pues, ¿cuáles son tus intenciones al demandar a mi pariente? Le digo, oye, porque viniste a agarrar a un abogado que es bien chueco. O sea, que se maneja con lana y todo eso y que gana porque gana. No gana porque tenga la razón, no gana porque es lo correcto, gana porque tiene medios para ganar con dinero. Y entonces me dice muy sinceramente, cínicamente, pues es que estos son los que ganan, Chuy, porque la intención es ganar.
porque ante un conflicto lo importante para esas personas es ganar. Y si yo no puedo ganar, pues me tendré que ir a los recursos extremos, que obviamente no es el caso de nosotros probablemente, pero puede llegar al asesinato. Solo que es la tercera respuesta de una persona que agrede. Homicidio. El problema de pasar desapercibido a esta tercera respuesta ante un conflicto de una persona que ataca es que tenemos que ponerlo a la luz de lo que dice Jesús cuando dice, ustedes escucharon o han escuchado que se dice, ama a tu prójimo, aborrece a tus enemigos. Mas yo os digo, ama a tus enemigos. Cualquiera que aborrezca a su hermano es culpable de homicidio. Cualquiera que llame fatuo a su hermano es culpable ante el tribunal de Dios. Así es que Jesús viene a poner el homicidio al alcance de un corazón malintencionado. No lo limita solamente a aquel que va y que mata, sino a aquel que tiene el deseo en contra de su hermano. Así es que esto no está tan ajeno a nosotros, no es algo tan... Obviamente hay una gran diferencia en las consecuencias de llevarlo a la práctica y solamente desearlo. Claro está. Por otro lado, y en la parte de arriba de la colina resbaladiza, están las respuestas de paz. Las respuestas de paz, vamos a decir que en la colina la intención es que te quedes en la parte de arriba. Si te acercas a alguno de los extremos, te vas a caer. Te resbalas, te caes, pero si te mantienes en estas seis respuestas ante los conflictos, te va a permitir estar sobre la colina. La primera de ellas, ¿cuál es? ¿Manda? Pasar por alto la ofensa. ¿Qué dirá Proverbios? El hombre sensato, el hombre prudente, su corona, su gloria. ¿Cuál es la gloria del hombre prudente? En Proverbios, pasar por alto la ofensa. ¿Manda? Está en otro nivel, vamos a decirlo. Ese lo podemos aplicar un poquito después, pero cuando estamos hablando de pasar por alto la ofensa, hay algunos principios de las faltas de otras personas que ameritan que nosotros dejemos pasar por alto la ofensa, cuando esas ofensas no necesariamente tengan una implicación moral, que no estén en contra de Dios, que solamente estén en contra de nosotros y de nuestros gustos y de lo que nosotros quisiéramos hacer, pero esta otra persona quiere hacerlo de otra manera diferente, pasa por alto la ofensa. Y perdón. Así, o podría ser, como cuando te dicen, no, vamos a hacer esto y punto. Hasta lo sientes como agresión. Estamos poniendo eso en orden. ¿El de las tortillas está bien o está mal? Okay. Sí, no lo puedes dejar. Dios quiere que todo sea con orden. Probablemente, si tú le pides a la gente que se forme porque no es su lugar, se va a molestar. Pero te vas a molestar más tú si lo dejas ahí y no dices nada. Probablemente no se quiera quitar, pero pues ahí lo dejas. Pero ya cuando lo sacaste de ti, él es señora, no sea abusivo, váyase a la cola. Y se acabó. Porque si lo dejas ahí nada más, tú te vas a sacar con un problema indicado ahí. ¿Quién sabe cuántas cosas no le vas a decir? Te vas a acordar las cosas que quisieras acordar. Sí, y eso nos permite la definición, la segunda parte de la definición de pasar por alto la ofensa. Si tú tienes la capacidad de dejar pasar por alto la ofensa sin tenerle que recordar, sin estarla pensando, sin estarle maquinando, sin estarla acumulando con todas las demás que ya ha hecho, pásala por alto. Si no es así, no la pases por alto.
Solamente que hay las implicaciones de que lo hagamos en los términos de Dios, que tiene que ver con amor, con paciencia. Y hay otro ingrediente que a veces yo lo veo con mis hijos. Mis hijos no tienen permiso en el restaurante de levantarse. Me parece una falta de respeto. Y no es lugar. Hay lugares para que los niños jueguen. No estoy diciendo que a tus hijos los tengas que tener sentados. Eso es una cuestión mía. Entonces, si hay un área de juego, si los niños tienen permiso para ir al área de juego cuando yo les doy permiso, y si no les doy permiso, no pueden levantarse. O sea, no es un lugar para, mucho menos andar abajo de la mesa. Pero ¿por qué él sí? Porque él no es mi hijo, y tú sí eres mi hijo. Y en donde yo tengo jurisdicción, tú no vas a levantarte. ¿A qué es a lo que voy? En las tortillas yo no tengo injerencia. O sea, en el caso tuyo, si a ti te prende, está bien, solamente que no vayas eufórico. No lo digas con... Dilo a lo mejor para marcar el hecho de que estás siendo injusto. Y está bien. Pero cuando le metes el ingrediente de que ya estás enchilado, a lo mejor sí deberías de frenarte. Porque ahí es cuando ya no arreglamos algo, ya solamente complicamos. Entonces, nada más es lo malo, pero también podemos, lo que estaba comentando hace ratito, cuando tu marido te dice, no, así va a ser las cosas, tú lo sientes como una agresión, y no porque le esté faltando a Dios, sino porque te está diciendo cosas que tú no quieres escuchar y cosas que tú no quieres seguir. Pasa por alto y quiere decir esto, que dejes de acumularlo en tu corazón, que dejes de estarlo pensando con dolo, que dejes de estarlo, porque a final de cuentas, mira, lo que tu marido está decidiendo en ese momento no tiene nada que ver en contra de la gloria de Dios, no está ofendiendo a Dios. Y si nuestro interés son los intereses de Dios, pues pelea por los intereses de Dios, pero Dios no está peleando por eso. Sin embargo, cuando la ofensa no la puedes dejar pasar por alto, pasamos al siguiente paso. Ve y confronta a tu hermano estando tú y él a solas. Confronta. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de gustos, no es una cuestión solo de diferencias, es algo que está dañando a alguien más, es algo que está ofendiendo a Dios, es algo que se está dañando a sí mismo, es algo que no puedes dejar pasar por alto. Aquí ya estamos hablando de una implicación moral, aquí ya estamos hablando de alguien que está cometiendo pecado o que está dañando a alguien más o que está consumiendo esa cochinada. Tienes que ir a amonestarlo, tienes que ir a confrontarle, hermano, estando tú y él a solas. Y es aquí donde entra Mateo 18. Cuando tú veas que tu hermano está pecando, ve y confróntalo, estando tú y él a solas. Y obviamente en la medida en como vayamos avanzando en el texto, en el material, va a ser viendo que este principio no debería de ser tan indiferente para nosotros. No debería ser tan ajeno para nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que alguien con indiferencia, que le vale, puede decir es, no, es que yo no quiero verme como entrometido, yo no quiero verme como el metiche, o que nada más ando viendo a ver qué está haciendo las otras personas. No es una cuestión de cuidado. Dios puso a su iglesia para que nos cuidemos unos a otros. Dios puso para que me cuiden, Dios puso para que los cuide, y el hecho de que tengas a alguien que vaya y que te amoneste de la manera en como Dios pide, es una manera en como Dios muestra su amor, y es una manera en como Dios ha establecido una estrategia de rescate de sus propios hijos. Ezequiel, el atalaya de Israel, Ezequiel 4, Ezequiel 6, habla acerca del atalaya de Israel, y dice, cuando tú veas a tu hermano que está pecando, tú debes de saber que tu hermano va a morir en su pecado, pero tú que eres el atalaya, ve y reprende a tu hermano, ve y llama a tu hermano. Si tu hermano no te hace caso, él va a morir por su pecado, pero tú vas a haber librado tu alma. Si tu hermano está pecando y tú no vas y reprendes a tu hermano va a morir en pecado, pero su sangre yo te la voy a demandar. Yo voy a demandar la sangre de tu hermano, porque él estaba pecando y tú no fuiste y lo reprendiste. Si tu hermano está pecando y tú vas y lo reprendes y tu hermano vuelve, has ganado un hermano. En ese sentido, Ezequiel nos pone en una
responsabilidad bastante seria en donde ¿quién es el atalaya? ¿Qué hace el atalaya? ¿Qué era el atalaya? ¿Alguien sabe? ¿Manda? El que estaba checando a ver si venían los enemigos. El que estaba cuidando, se subía a la torre y veía si venía el peligro y advertía a su pueblo qué pasaba cuando el atalaya se dormía. Su pueblo se moría. Ezequiel fue puesto como en el atalaya y así le dijo Dios, si tú no vas y reprendes, él se va a morir. Y es natural que se muera o que vaya a vivir toda su vida como si estuviera bajo juicio de Dios porque está viviendo de esa manera y no hay alguien que llegue y le reprenda y le diga, salte de ahí donde estás. Si no te hace caso, no es asunto tuyo. Si no te hace caso y él sigue obstinado en su pecado, tú habrás librado tu alma. Nos vamos a tener que quedar en la reconciliación. Ve y amonesta a tu hermano, ve y trae a tu hermano. Vamos a ver negociación. Y lo dejamos en negociación. Hay veces que los conflictos vienen porque, o por imprudencia, o por pecado, o por... están implícitos daños materiales. Y los daños materiales, dices, no, es que lo material no importa. Dices, no importa, entonces dame todo tu dinero y vas a ver qué te importa. Chocaste el carro, ya pediste perdón. Sí, ya pediste perdón, pues tienes que pagarlo. Y entonces llegan y, ¿sabes qué? Hay pecado. Tu hijo, cuando estábamos en casa de unos hermanos, agarró unas cosas que no tenía que agarrar. Y la hermana habla contigo y te dice, ¿sabes qué? Creo que tu hijo, vas, confrontas a tu hijo y resulta que sí lo agarró, perdón. Sí lo agarró, perdón. Pero restituyes. Pero das frutos dignos de arrepentimiento. Pero repones lo que dañaste, pero pagas lo que echaste a perder. Y hay cosas que definitivamente no se van a poder reponer. Y luego vamos a ver más adelante cosas que... Era el jarrón de la bisabuela que se rompió, ya no lo vas a poder reponer, no hay manera, el abuso sexual no hay manera, ni con perdón, ni con dinero, ni con nada. No hay cosas que se puedan reponer, pero hay cosas que sí se pueden reponer. Y que en la medida en como nosotros queramos hacer evidente que nos estamos arrepintiendo, restituye el daño. Paga la cuenta. Hazte responsable de lo que echaste a perder. Entonces, yo tengo una política con mis hijos. A los niños se les aquieta con el celular. Y yo, no me gusta que mis hijos les den celular. Y entonces, cuando alguien le da un celular a mis hijos, les digo, ¿sabes qué? No tiene permiso. Ya está, ¿sabes qué? Sí, lo puedo usar. Es tu responsabilidad. Yo no le estoy dando, el celular, tú se lo estás dando. Si mi hijo lo quiebra, es tu celular y tú decidiste hacer eso. Pero si tu hijo llega y agarra algo y lo quiebra, hazte responsable de ello porque es tu hijo. Entonces, nada más ser conscientes de que el arrepentimiento implica restituir, implica saldar la deuda. Muchas veces, no siempre. ¿Tienen alguna pregunta? La próxima semana vamos a continuar con mediación, que es lo que estaba diciendo hace ratito, hermana, en donde están implicadas otras personas ajenas al conflicto. Una reflexión sobre el tema. Los padres abusamos mucho de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir, por favor, niño, ya no me estorba. Y el por favor, ¿dónde está? También debemos de hacer. Entonces esto va generando una reacción de rechazo de los hijos con los padres. Lo de la escoba es solamente un ejemplo. Dale las llaves, vete para allá, duérmete temprano, deja la tele. Y el niño joven, o sea, sabe que no puede ponerse al tú por tú con su papá o con su mamá, pero va generando agresión. Entonces yo creo que antes de generar este tipo de conflictos familiares, debemos tomar en cuenta también que nuestros hijos también merecen respeto, tanto como los adultos. Esa es la reflexión que tengo. Sí,
Solo que me gustaría que lo viéramos no de ese lado de la moneda, sino del otro lado. ¿En la autoridad del Padre? No. Me refiero a que cuando nosotros somos gandallas con nuestros hijos, promovemos conflictos. No necesariamente ahorita, pero sí después, ya que tengan el valor, el tamaño, la fuerza para ponerse al soporte. Y nuestro trabajo es enseñarle a que ellos tengan respuestas diferentes con nuestra manera de vivir. Sin embargo, la razón primaria por la que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos no son nuestros hijos, es Dios. Lo que a nosotros nos haría tener cambios perdurables con nuestros hijos en las actitudes que deberíamos de cambiar no es el amor a nuestros hijos, es el amor a Dios, es el temor a Dios. Así es que, porque su ejemplo lo podemos aplicar en cualquier otra área de nuestra vida, cuando nos toca amar a las personas que para nosotros son fáciles de amar, pero también a las personas que son muy difíciles de amar, y que tenemos que hablar con el debido respeto o la honra, o que tenemos que gobernar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? ¿Por quién es esa persona? No, por quién soy yo delante de Dios. Entonces eso trae implicaciones no solamente en la relación mía con mis hijos, sino mía con todos. Y aquí es algo bien importante. Tú puedes tener una perspectiva de que tienes una muy buena relación con Dios porque tú te sientes en paz con Dios, pero el Príncipe de Paz nos viene a poner en claro que tu relación con Dios tiene que ver con tu relación con las otras personas. Así es que si tú no estás bien con tus hermanos, no estás bien con Dios. Y si tú quieres estar bien con Dios, dice Jesús, cuando estés delante de Dios y traigas tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y trae tu ofrenda al altar. No es primero con Dios, no es primero mi relación con Dios depende de mi relación con mis hermanos. Así es que cuando preguntemos, ¿cómo estás con Dios? Pregunta, ¿cómo estás con tus hijos? ¿Cómo están con tus padres? ¿Cómo estás con tus hermanos? ¿Cómo estás con tus compañeros de trabajo? Porque probablemente ahí puedes hacer una evaluación más sincera de tu relación con Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque podemos conocer un poco de lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas esta mañana. Te agradecemos porque nos permites venir a adorarte como pueblo. Bendícenos, Señor, permítenos escuchar tu palabra y permítenos, Señor, que podamos entender y podamos cumplir tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.